Yo vengo a presentar un libro que he escrito que se titula Los hongos y el hombre. Es un donostiarra, biólogo, micólogo, bueno, yo diría que es como una Wikipedia andante. Y mi vinculación con Tolosa, desde luego, parte de mi, casi iba a decir de mi infancia, pero vamos a dejarlo en mi juventud. Gracias a todos y desde luego que esto siga muchos años más. Desde las pruebas de atletismo que hacíamos en Berazubi, yo en aquel entonces saltaba altura, hoy no puedo subir una escalera. Y yo le tenía como un hombre, suelo decir yo siempre, como un hombre de renacimiento, un hombre que sabe de todo, mucho y sobre todo sabe explicarse muy bien. Luego, posteriormente, no me he perdido ningún carnaval de Tolosa y lo que más me gustaba eran las vaquillas que se celebraban en la plaza. Un buen profesor es aquel que no que sabe mucho, sino que enseña bien, que sabe explicarse bien. Y yo creo que Ernesto entra muy bien en esos parámetros, ¿no? Posteriormente tuve la gran suerte de participar en las Jornadas Internacionales de Micología auspiciadas por el CIT. Cuando empecé a leer algo del libro siempre me chocaba pues esa relación que hacía sobre todo con la historia, ¿no? La micología y la historia, que tiene que ver los hongos con Jesucristo, que tienen que ver los hongos con Buda. Y posteriormente me llamaron para formar parte de un tema que se llamaba Sumardi. Me pareció una idea muy original y una idea que te permite poder leer este libro, no de un tirón porque es un tocho grande, pero sí entretenerse leyendo libro de micología, que era una cosa que yo no lo había conseguido. Sin embargo, hay inquietudes por todo, el Club Alpino Uzturre, el CIT, en fin, es increíble la cantidad de variedad de inquietudes, tanto naturaleza como de otros órdenes, hay en Tolosa. La micología se puede contemplar bajo el punto de vista de determinación de especies, que es lo que hace la mayoría de los micólogos, pero es que hay una rama de la micología que se llama etnomicología, precisamente es la relación de los hongos con el hombre. Todas las setas son hongos, pero no todos los hongos son setas. La relación que han tenido a lo largo de la historia, cómo han influido los hongos en el devenir cotidiano de la humanidad. Es lo que más me ha interesado a mí, más que si fuera comestible o fuera no comestible o ligeramente venenosa, me ha interesado qué relación ha tenido el hombre con las setas a lo largo de la historia. Los hongos se habían catalogado, se habían venido catalogando desde tiempos de Aristóteles en el grupo del reino vegetal. El hombre, por lo que sea, por la soberbia humana, titula a los hongos como seres inferiores. Y entonces, para este grupo independiente de hongos, se ha formado el reino fungi, el reino de los hongos. Y de inferiores absolutamente nada. No transcurre un solo día sin que seamos o bien beneficiados o bien perjudicados por el transcurso de los hongos. Entonces, hongos hoy en día están catalogados alrededor de 1,5 millones de especies, y quedan muchísimas todavía por descubrir. Los hongos, por ejemplo, juegan un papel fundamental en el equilibrio natural. Forman parte de los descomponedores primarios, descomponen la materia y la ponen en disposición para que sea absorbida por otros organismos, por los organismos autótrofos. Este libro consta de varios apartados, de varios grupos. El primer grupo es la sistemática. Hago un repaso de la clasificación de los hongos desde tiempos pretéritos, desde, ya digo, Aristóteles con su discípulo Teofrasto, hasta la actualidad. Por otra parte, la parte negativa de los hongos, causan enfermedades en los cultivos de las plantas cultivadas y no de las silvestres, causan enfermedades en los animales y en el hombre, y a veces enfermedades en el hombre mortales. Ya no solamente se meten con el microscopio en esporas, en basidios, en cistidios, etcétera, etcétera, para estudiar las setas, sino que se va mucho más lejos. Los científicos llegan hasta el ADN. Pero el problema lo tenemos porque somos humanos y somos muy egoístas, o sea, queremos coger toneladas de lo que sea. Si hay un brote de hongos que, es que lo arrasamos, vamos. Hoy en día a lo mejor nos pegamos un susto porque resulta que especies que creíamos que estaban muy bien delimitadas dentro de su familia y demás, están en otras familias, en otros géneros y demás. La naturaleza está no para que hagamos abusos, que es precisamente lo que se hace y por eso se ponen estas normas, ¿no? Habla de la convergencia adaptativa. ¿Y qué es eso de la convergencia adaptativa? Pues es más o menos, viene a decir que dos seres de origen evolutivo muy distinto
pueden representar un aspecto similar. Pero es que si se ponen coto a la recogida de setas, podríamos poner coto a la recogida de castañas, de fresas silvestres, de manzanas, de yo qué sé. Yo he hecho una tabla hasta a nivel de familia de todos los hongos que existen. Lo que se hace en Navarra de X kilos por persona y por día, bueno, pues puede ser, porque es que si no es un exceso. Y luego, en honor a los perchijosales, que vuelvo a repetir, me encuentro entre ellos, he llegado hasta el orden de género, es decir, mucho más lejos, en agaricales, que son las setas que normalmente solemos recoger en Euskal Herria, en nuestros bosques y en nuestros prados. Hay que regularlo, pero yo no sería tan estricto, o sea, habría que reunirse y habría que dialogar sobre esto largo y tendido, porque es un tema de difícil solución. Aquí lo que he hecho ha sido un repaso más o menos exhaustivo de los hechos más destacados de cada época referentes a hongos con relación al hombre. No solamente hay en pinturas rupestres bisontes, rinocerontes, lanudos, etc. También hay pinturas rupestres con setas, con hongos. Y entonces, curiosamente, estos hongos son hongos psicotrópicos. Este señor decía que en los principios de la religión cristiana, del cristianismo, era en sus orígenes un culto a la fertilidad en que de forma ritual se consumían hongos enteógenos. Hay modernas técnicas de investigación que están dando una explicación lógica y científica a muchos de los acontecimientos que se narran en la Biblia. Yo, no sé, haciendo un paralelismo con todo esto que dicen los científicos, encuentro la posibilidad de que el divino alimento, el maná bíblico se trate de un hongo inferior. Además, hago una extensa descripción de un enigmático y hermético culto sagrado a un hongo en el Egipto faraónico. También revelo la verdadera naturaleza de las muertes atribuidas a la famosa maldición del faraón Tutankamón. A continuación, expongo las relaciones fúngicas habidas en la Grecia clásica y en la Roma imperial, y hago especial hincapié en los famosos misterios de Eleusis. A los conquistadores les acompañaban misioneros, o sea, querían implantar la nueva religión cristiana en aquellos indígenas, ¿no? Y entonces los sacerdotes que acompañaban se daban cuenta de que estas setas provocaban en los indígenas visiones que les hacían comunicarse y hablar con sus dioses. Bueno, a continuación hablo de varios capítulos sobre el chamanismo siberiano, en que los hongos tienen un papel fundamental. Más tarde relato la cruenta historia de los vikingos berserkers, una élite de guerreros que se drogaban con la ingesta de hongos psicotrópicos antes de entrar en combate. Y llegamos al tenebroso medievo, y aquí me extiendo en el más terrible y mortífero azote, incluso yo diría que más que las pestes que hubo, y que se llamó Fuego de San Antonio o de San Antón o Fuego de San Andrés. Y el vulgo achacaba este mal, como siempre, a un castigo divino, ¿no? Menciono también un caso de posible envenenamiento colectivo fúngico en Euskal Herria, concretamente en Vizcaya, en Ereño, en la población de Ereño, en los restos de la necrópolis de Aristi, cuya antigüedad se remonta al Bajo Imperio Romano. Dedico un extenso capítulo a los envenenamientos con setas perpetrados en personajes célebres. Por ejemplo, pueden ser el César Claudio, vosotros ya veis, esto creo que es de dominio público, ha habido incluso series de televisión. Por último, detallo en este apartado la historia detallada del descubrimiento del ácido lisérgico, del LSD, con el testimonio en primera persona de su descubridor, Albert Hoffman. Otros dos apartados de este libro son los hongos beneficiosos y otro apartado, los hongos perjudiciales para el hombre, porque no todo es bonito, tiene también su parte oscura, ¿no? En ese brebaje había hongos, y entonces pues a los enfermos que no tenían posibilidades económicas,
pues muchos de ellos se curaron o por lo menos mejoraron con estos tíbicos de la Madre Teresa de Calcuta, que como digo eran tibetanos. Entre otros temas destacan los hongos afrodisíacos, los orígenes de la microbiología, los hongos que consumen plástico, los hongos radiactivos de Chernobyl, etc. Estos cangrejos que trajo estaban infectados por este hongo. Y entonces el hongo se propagó de reca en reca, de río en río y prácticamente cubrió toda Europa. Y entonces en la península ibérica pues hizo un destrozo. O sea, hoy en día no me acuerdo cómo se llama, Austropotamobius pallipes, que es el endémico de la península ibérica, está prácticamente extinguido. Y también hago especial mención al tizón de la patata. Y Albert Einstein, relativo a este caso de las abejas, dijo textualmente lo siguiente, lo leo textual: si la abeja desapareciera de la superficie de la Tierra, entonces el hombre tendría solo 4 años de vida. Pero así como un hongo inferior nos ha puesto al borde del precipicio, resulta que la salvación nos viene por otro hongo que ataca al nosema y lo destruye. Es decir, que se está encontrando solución al tema de las abejas, afortunadamente. Y por último, el último apartado del libro es una especie de cajón desastre para acoger las curiosidades del mundo fúngico. ¿Cuál es el organismo más grande del mundo? El récord lo ostenta un hongo, además un hongo basidiomiceto, o sea, muy emparentado con unos hongos que cogemos aquí en Euskal Herria, que son las armilarias o las armilarieras méleas, etcétera. O sea, este hongo es un hongo americano que es la Armilaria solidipes, que vive en las montañas azules de Oregón y este hongo cubre una superficie de 890 hectáreas. Acabo de saludar a varios amigos, los de la Nairobitarra, etcétera, etcétera, pero tengo un especial cariño y además he perdido el rastro a Juan José Elósegui. Con esto termino porque también en ese capítulo pues hablo de los corros de bruja, del cañón fúngico inventor de la balística, de los hongos bioluminiscentes, de los hongos acuáticos y marinos, de los hongos caníbales y otras muchas curiosidades. Y bueno, creo que ya os ha aburrido lo suficiente. Mis felicitaciones más sinceras a todo este grupo de Endaluce y su equipo, porque están haciendo una cosa que se debiera haber hecho hace bastante tiempo, que es resucitar las Jornadas Internacionales de Micología.